Si estás aquí, no es casualidad, porque todo está interconectado. Seguramente tu alma buscó esta información que resuena contigo. Mi nombre es Rosalit Miranda, soy coach cuántica y quiero platicarte del coaching cuántico desde un interesante punto de vista, desde mi verdad, desde algo ligero, sin poses y siendo totalmente sincera contigo en cómo fue el proceso y por qué creo firmemente que después de haber buscado N cantidad de herramientas, esta ha sido la que más me ha ayudado. Antes que todo, quiero comenzar explicándote algo que cambió y me voló la cabeza completamente. Y esto es que somos energía. Y eso quizá ya lo hemos escuchado muchas veces. Somos energía, pero la realidad es que verdaderamente cuando te das cuenta que todo tu cuerpo está hecho de órganos y de ahí los órganos están hechos de células y las células están compuestas de átomos y los átomos de subátomos y en la parte más pequeñita resulta que eres energía. Cuando comprendes realmente que todo en el universo es frecuencia y vibración porque todo es energía, recuerdas a Nikola Tesla que decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, vibración y energía. No se estaba equivocando. Imagínate que puedes hacer que tu vida sea mucho más fácil con el coaching cuántico, mucho más ligera, no te tienes que esforzar. Si algo he pasado en la vida es encontrar diferentes herramientas que me puedan hoy ayudar a hacer que mi vida no me tenga que esforzar demasiado, que todo llegue con facilidad también a mi vida, que pueda materializar. Y en eso me enfoqué bastantes años hasta que encontré esta herramienta. Y hay un dato bien interesante. Cuando yo quería hacer todo esto, materializar la vida de ensueño, escuché que alguien dijo, el 95% de tus pensamientos son inconscientes y solo el 5% son conscientes. ¿Por qué me enfoco en tus pensamientos? Porque estos pensamientos crean tu realidad. Porque cada pensamiento que tú tienes tiene una frecuencia. Y entonces tú estás creando la vida que tú tienes con base en la frecuencia de tus pensamientos. Esto es, si tienes pensamientos de alta vibración, como alegría, amor, iluminación, ya saben, todo esto que te hace sentir radiante, seguramente vas a tener una vida muy próspera y abundante. No solo se trata de ser positivo, sino de sentirlo. Y entonces, si tú tienes pensamientos negativos, evidentemente vas a caer en una depresión o vas a tornar tu vida en un caos. Es una regla, porque esto es energía, esto es ciencia, esto no es magia. Y por ende, si tus pensamientos crean tu realidad, entonces, ¿qué va a suceder? Que si tus pensamientos inconscientes, y son el 95%, crean tu realidad, imagínate que ni te estás dando cuenta hacia dónde vas. Cuando yo escuché esto, me voló la cabeza y me hice esta pregunta, ¿estoy condenada entonces a repetir patrones, a que mi vida solamente la idealice, pero realmente no llegue a ningún lado? Porque estos pensamientos inconscientes, ¿cómo los voy a saber conscientemente para poder cambiarlos? Pero sí hay una forma. Y de esto se trata el coaching cuántico, de hacer lo inconsciente consciente. Además, que en las sesiones que yo manejo, me apoyo de aparatos cuánticos que me permiten entender y tener una visión más amplia de esos pensamientos inconscientes. Digamos que es una herramienta que nos facilita la vida, pero de esto te voy a hablar más adelante. Ahora bien, tengo que tocar un poquito de ciencia y voy a tratar de ser lo más ligera y sencilla posible. Esto es para que tú sepas que todo esto está sustentado, que no es un invento y que cuando te das cuenta que la física cuántica y científicos como Albert Einstein, Schrödinger y otros más hicieron todas estas teorías, hicieron experimentos y se dieron cuenta que existía una forma de traducir las ondas a materia, es decir, que a través de tus pensamientos puedes enfocarlos a crear tu realidad y materializar la vida que tú quieres.
¿Y cómo se hace esto? Pues tiene una fórmula muy peculiar y también herramientas que nos ayudan a poder potencializar. Recuerda que yo solamente soy un canal. Aquí yo no vengo a enseñar a nadie, simplemente soy un canal que te puede aportar. Y en esa ligereza, para poder materializar la vida que quieres, entonces hay que entrar a un lugar que se llama, no es un lugar propiamente, pero así le llamamos el quantum, el todo, donde no existe nada, pero sí es un estado del ser, un estado de conciencia. Simplemente puedes acceder a ese espacio siendo conciencia, es decir, siendo energía, un alma, despegándote de todo lo que te define. Y en el momento en que tú entras a ese espacio, que yo lo hago a través de meditaciones, digamos que son activaciones energéticas, entonces te empiezas a dar cuenta que cuando estás en ese espacio todo es mucho más ligero. Puedes sanarte, puedes materializar, puedes incluso solucionar muchos de tus problemas, liberar ahí estrés, ansiedad, miedos, tristeza, absolutamente todo. Entonces es una gran herramienta y por eso yo lo veo tan importante que conozcas esta posibilidad. Quiero entrar también en un tema muy específico, en el mundo de las posibilidades. En este estado del ser, en este espacio donde yo le llamo el quantum, hay las infinitas posibilidades. Y esto lo sustenta la física cuántica, porque al momento en el cual tú observas en ese espacio donde todo está interconectado, donde no existe nada, pero al mismo tiempo existe todo, tú observas ese pensamiento y entonces empieza a manifestarse. Sé que se escucha un poco complicado de entender. Solo quiero que tengas en cuenta que esto existe y que hubo experimentos alrededor de esa teoría para darse cuenta que de la energía, es decir, de las partículas, podían convertirse a materia, es decir, materializar. Ahora bien, toda esta traducción está enfocada a que tú puedas crear la vida que tú siempre has querido, es decir, materializar absolutamente todo lo que tú quieras. Simplemente tienes que estar en la frecuencia correcta. Y de eso hablaré en los siguientes capítulos, pero hoy simplemente quiero que te quedes con qué es el coaching cuántico y para qué sirve. El coaching cuántico combina la física cuántica, que está 100% comprobada, con la espiritualidad. Esto es, cuando hacemos esta fusión, creamos una manifestación coherente, es decir, que todo está alineado a tu ser, en ligereza, en expansión, sintiéndote realmente realizada, realizado, en total coherencia. No porque tengas que quedar bien con alguien o porque estés viviendo la vida de alguien más o estés una y otra vez en esos patrones limitantes o en esas creencias que te han impedido llegar a tus logros. Y te voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, cuando tenía 24 años, empecé a emprender. Y no sabes lo que me costó emprender y que llegara mi primer cliente. Fue una tarea titánica. Recuerdo que sufrí mucho porque me deprimía, porque me frustraba, porque no llegaba a las metas, porque la vida que yo deseaba era inalcanzable. Y entonces cuando me di cuenta que pasaban los años y yo no podía tener esos clientes que quería o donde yo me visualizaba, entonces llegaba la frustración y entonces llegaba la depresión. Y entonces era como un círculo vicioso en el cual no podía acceder a la vida que yo quería, que yo me había planteado. Y bueno, me tuve que conformar en ese entonces. Ahora bien, desde que creé esta nueva empresa, que se llama Soulfield, es completamente diferente. Imagínate que me tardé en aquel momento, a mis 24, 25 años, tener un cliente high ticket como 5 años. Y ahora que estoy creando estos nuevos métodos y que sigo en una frecuencia completamente diferente, y me tomó 6 meses tener un cliente high ticket. Y es que en esta posición en la que ahora aplico el coaching cuántico, todo viene a mí. Yo no tengo que perseguir nada. Simplemente los clientes llegan conmigo, yo los atraigo con mi energía.
Y entonces cuando entiendes cómo funciona el universo, es que empiezan a suceder los grandes milagros en tu vida. Empiezas a vivir muy ligera, te empiezas a sentir coherente, en expansión, nada te preocupa, porque el todo viene a ti, porque ya sabes que estás interconectada. Y entonces toda la información la puedes descargar y puedes saber con quién hacer negocio, con quién no, qué tipo de pareja te conviene, solucionar problemas del trabajo y todo de la manera más simple y sencilla posible. Esas creencias que nos han dicho sobre tienes que sufrir para merecer o tienes que aplicarte mucho porque si no, no lo mereces. Así pues, el coaching cuántico también envuelve herramientas como la neurociencia, neuroplasticidad, programación neurolingüística, sobre todo la energía, y como te decía, potencializa con un toque de espiritualidad, es decir, cuando utilizas la divinidad, como le quieras llamar, universo, Dios, Pachamama, Alá, Buda, cualquier término que utilices para la divinidad, potencializa toda esta metodología que está creada para tu más alto bien. Y no solamente se trabaja a nivel mental, es decir, con nuevos circuitos neuronales que propician que tú puedas mantener estos estados de conciencia, de alta frecuencia, sino que también utilizo la parte energética, la parte álmica, todos tus 7 cuerpos. Pero de eso no te preocupes, que ya hablaré en los siguientes capítulos. ¿Y cuál es la diferencia entre un coaching cuántico y uno normal, el que todos conocemos? La diferencia radica en que en el coaching normal tú te fijas una meta y ya sabes que tienes que pasar el paso 1, 2, 3, 4, porque tú estableces una meta y estableces una ruta para poder llegar al resultado. En el coaching cuántico podemos pasar de establecer la meta a obtener el resultado sin pasar por todos esos estados, es decir, sin pasar por este coaching lineal, es decir, sin pasar por el paso 1, 2, 3, 4, y entonces puedes dar saltos cuánticos que les llamamos y puedes colapsar las ondas a materia. Esto es que puedes obtener el resultado porque entras a este espacio al que le llamo el quantum para que puedas ahí observar las infinitas posibilidades para que pueda manifestarse tu meta. Te repito, no es magia, es ciencia. La física cuántica lo respalda y es posible. ¿Y cómo es una sesión de coaching cuántico? La sesión dura aproximadamente 1 hora, en la cual platicamos acerca de cuál va a ser tu meta y a partir de ello hago una serie de preguntas para saber cuál es tu estado de frecuencia, de tu vibración, y utilizamos herramientas que nos facilitan el saber cuáles son esas creencias limitantes que tienes en torno a tu meta. Es decir, esas creencias que te están impidiendo llegar a tu meta y que de forma inconsciente las tienes en tu campo cuántico. Y entonces hacemos una activación energética. ¿Cómo es una activación energética? Primero que todo, establecemos una frecuencia, es decir, yo te llevo y te guío, es como si fuera una meditación. Yo te llevo y te guío poco a poco a entrar en este espacio que se llama el quantum, en este estado del ser. Tú obviamente vas aprendiendo cómo hacerlo para que después tú puedas hacerlo sola, solo, porque recuerda que yo simplemente soy un canal. Aquí el verdadero potencial tú lo tienes. Yo solamente estoy aquí para hacer que tu potencial llegue a su máximo esplendor. Y posteriormente, cuando estamos ahí en el quantum, activamos ciertas herramientas que yo te voy explicando. Ahí es donde sucede la magia, donde cambias tu energía, donde cambias tu visión, donde te unes en coherencia con tu meta. Y al momento en que cambias tu energía, cuando regresas y a través de los días te das cuenta que empiezan a suceder ciertas situaciones que son sincronicidades y empieza a ser tu vida mucho más ligera, empiezas a atraer esos clientes, esa pareja, ese dinero, esa salud, cualquier cosa que sea tu meta, lo empiezas a traer poco a poco, estando en una frecuencia. ¿Y por qué te digo que de verdad el coaching cuántico es muy bueno?
porque me he dado cuenta que se aceleran los procesos, que vives más tranquila, sin frustración, sin estrés y que aprendes a vivir una vida completamente diferente a lo que estabas acostumbrado. Es como si te dieran la llave a todo lo que siempre has soñado. Claro que requiere un compromiso de tu parte, como todo en la vida, pero desde una manera más ligera. Y entonces cuando entiendes cómo funciona todo el universo, es decir, toda tu vida, es que pones más atención, donde cuidas más tu energía, más tus pensamientos, atraes nuevas situaciones, entonces empiezas a vivir la vida que tú quieres. Porque te recuerdo que tú vienes a esta vida como co-creador de tu realidad. No vienes a sufrir, vienes a vivir una experiencia que evidentemente va a tener sus retos, pero al tener estas herramientas va a ser mucho más fácil. Y te repito, he pasado por muchas herramientas, como puede ser la psicoterapia, alguna programación, cualquier terapia energética. Entonces, en una sola sesión puedo interconectar todas estas aristas para trabajar profundamente, porque trabajo en todos los niveles, en las 7 capas, en los 7 cuerpos, que de esto hablaré en los siguientes capítulos. Pero hoy solamente quiero que te vayas con esta información. Y recuerda, nada es coincidencia, todo es sincronía y la energía no se equivoca. Así es que si estás aquí escuchando esto, no es por casualidad. Seguramente tú lo estás atrayendo porque tu alma está lista para dar un salto más allá, para evolucionar, para alinearte a la mejor versión que ni siquiera tú te imaginas, pero que ya te está llamando. Si esto resuena contigo, si sientes el llamado interno y si quieres transformar tu vida, tus resultados, tu empresa, desde una nueva frecuencia, escríbeme y estoy aquí para acompañarte en este proceso. Recuerda que yo simplemente soy un canal y el potencial es tuyo. Hagamos que este poder infinito que tienes se expanda de una vez por todas. Puedes encontrarme en Instagram como Rosalit M, de igual forma en Facebook, o bien puedes visitar mi página www.soulfeel.mx, soul de alma, feel de sentir. Gracias por abrir tu corazón y escuchar este episodio. Nos encontramos pronto en el siguiente y hasta entonces recuerda, tú no viniste a sobrevivir, viniste a crear la vida que siempre has deseado.